Bienvenido todo el mundo a esta decimotercera merienda cena con el Absurdum. Y para darle forma a la merienda cena están aquí Isaac, Hola. David Hola. y yo mismo. Un poco los de siempre, ya más recogidito, porque el otro día fue toda una experiencia, ¿no? Éramos que 7 o 8 personas, ¿no? 7, El creo. otro día fue una orgía. Fue una sí, pero una de gran cantidad de personas, no una cosa, no era una cosa al uso, vaya. Una orgía de contenidos, de diversión, de De todo. todo, de todo, de todo. Y de opiniones, que luego lo hemos estado comentando antes. Ahí por lo menos me llegaron opiniones de diversa índole. Bueno, pues como siempre, muchas gracias a todos esos suscriptores que están ahí apoyando al canal, que están ahí echando un cablecillo para que esto, aunque sea el cuello, si esto al final es para que siga para adelante. Y sobre todo también, bueno, o destacar que el otro día, justo cuando se acabó el directo, a los pocos minutos, tuvimos otro suscriptor, Lord George Asdor, así que muchas gracias. Además es conocido de redes sociales, o sea que lo tengo muy picado. Y nada, eso, que muchas gracias a todo el mundo que está ahí siempre. Y nada, pues aquí seguimos, vamos a ver qué contamos hoy. Pero primero lo de siempre. ¿Cómo estáis? Jodido. Jodido, hostia. Joder, Hostia. imagino que los dos por lo mismo, ¿no? Claro, evidentemente. Evidentemente. Sí, yo estoy jodido también. Por lo mismo que David, que imagino que es la alergia. Ah, no, yo decía que Don Omar es trending topic. Ah, Ah, vale, vale. Pero sí, estoy jodido por la alergia. Tu cruz hace unos yo, años, Don Omar. Bueno, sigue siéndolo, ¿eh? Todavía los alumnos de vez en cuando lo sacan el tema y me dicen, cántanos algo, Don Omar. Ah. Madre mía, qué millennial eso, qué poco centennial. es dura, es dura, es dura la broma. ¿Habéis visto el vídeo ese en el que estaba todo el mundo rayado en Twitter que quemaban, lo digo por lo de la alergia, que quemaban como las florecillas o las Sí, sí, mielecillas con sí, fuego ya. de un prado? Mm. Eso os Sí, sí, gustaría, ¿eh? sí. La verdad que era muy satisfying verlo. Daba mucho gustito. ASMR vídeo. Sí, 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 porque además es que era muy homogéneo, Sí, se prolongaba y con una continuación así como muy medida. Parecía de verdad que fuese trucado por ordenador o algo, pero sí, no parecía, la verdad. parecía un poco invent, pero bueno, parece ser que no, Pero parece ser bueno, que no. nos da gusto ver que a veces la realidad es realidad. Es pleasing. Pero vamos, Y si fuera de broma estamos fastidiados los alérgicos. Hoy está siendo un día duro. Sí, sí, yo llevo 2 o 3 días inhabilitado y con desajuste horario severo. dice Marta que va llamando al Seprona. Pues no seas muy dura, Marta. Y bueno, dos noticias. Bueno, uno no es una noticia, uno es un comentario que yo creo que nos vamos a reír un poco con eso, pero bueno. Una noticia es que se ha inaugurado, ha salido a la luz, un nuevo blog de historia en redes sociales. Bueno, un nuevo blog de historia que ayer se anunció en redes sociales, que se llama Histórica. Histórica. Y Torca. David, coméntanos un poco, como es un proyecto bueno, de qué va el proyecto, de qué va el proyecto. Bueno, un proyecto más relajado que Absurdum, porque es un blog en el que simplemente vamos a ir publicando por gusto temas que nos apetecen sin ataduras sobre canciones que hablan de historia, analizándolas, a veces muy evidentes, como el caso de Sabaton, que con el que hemos empezado, El meme. y otras no tan evidentes, como las próximas que vamos a ir publicando, que son canciones que a lo mejor la gente tiene muy metidas en la cabeza, pero que no saben que trataban sobre acontecimientos históricos. O alguna de Y, Bad Bunny, o ¿cómo? alguna de Bad Bunny. O, Por ejemplo, de hecho, no sé si lo sabéis, pero la gozadera, la canción de la gozadera, enumera todos los países que entraron en guerra en 1941, en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, eso que supongo que es accidental, eso no es consciente. Ah, vale. Digo, joder. Pregunta Marta, Y nunca lo sabrás si habrá alguna de Don Omar. puede ser, no lo descarto, ¿eh? Para nada. Y luego también vamos a hablar de historia de la música. Vamos a contar acontecimientos relacionados con la música y cómo han influido en la evolución de la música. Y es un proyecto que hemos empezado nuestro amigo y compañero de la carrera, Alejandro Leónides, para nosotros, Ujú. que bueno, que ya os digo, va a ser muy relajado, muy porque nos apetece, y eran temas que muchas veces se nos quedaban en el tintero y no podíamos publicar en absurdo porque no se prestaban, ¿no?, a la broma y demás, pero que merecía la pena tocarlo, y hemos creado ese espacio pues, para poder tocarlo.
Saluda a Alejandro Leónidas en el chat y pregunta a las plumas de Simur si solo Occidente o si vais a expandir un poco y wink wink. Para empezar, la primera entrada es sobre Japón. O sea que Bueno, bien. eso ya es una declaración de intenciones. Y no va a ser solo Occidente. Vamos a tratar otro tema. Imagino que estaréis teniendo un aluvión por parte de los colegas y eso, y de gente de propuestas de escritura y propuestas de ideas. Yo solamente os pido, que no es muy histórico, pero creo que como trabajo sociológico, España y el mundo necesita eso. Canciones que todo el mundo se piensa que son de un grupo, pero no. Esa entrada es necesaria. Ostras, hay bastante, hay bastante. Habría que tratarlo un día, sí. De Es hecho, como el efecto Mandela de las canciones. una de las entradas que tengo ya en borradores preparadas, que no es ningún secreto, lo digo ya, que es Al Alba, que es una canción que todo el mundo relaciona con José Mercé, porque es el que hizo la última versión, pero en realidad la escribió Aute, claro. Y que no trata precisamente de lo que siempre se le ha relacionado. Siempre se le ha relacionado con las últimas ejecuciones del franquismo, y en realidad no habla de eso. Y a lo mejor iba sobre el alma, vamos. A lo mejor era una canción de amor sin más. Vale, ya está. Dice, ha preguntado si está publicado, pero ya hay un par de enlaces tanto a redes sociales como al blog. Dice Sivensko que deberíais incluir, creo que ya lo han dicho en algún sitio, playlist de Spotify. Está ya creado el canal de Spotify. De hecho, si entráis al blog, en la columna aparece ya el canal de Spotify. Lo que pasa es que todavía no hemos podido darle contenido. Vale. Dice nuestra amiga las plumas de Simur, si solo Occidente o es expandido. Eso ya se ha preguntado, Isa. La pregunta ya la he respondido. ¿Qué ha pasado? No lo sé, estaría en mi mente en otra cosa, como digo, no estoy muy bien. Esto es un déjà vu. Sí, lo que quería decir es que podéis satisfacerla con un monográfico sobre Chingis Khan. Bueno, ahí habría mandanga de tocar. Que son alemanes, pero bueno, que toda esa temática orientalista que utilizan que está muy chula, vamos, que a mí me encanta. De hecho, ya una de las primeras propuestas que tenemos es hablar de Who, que son mongoles. Ah, sí. De Who, pero de Who no, vale, los de U. Vale, de U. Bueno, pues mucha suerte con eso, estaremos atentos. Y bueno, a lo mejor algún día aquí pasa algo. Eso lo he dicho yo por decirlo. La otra cosa es que quería comentar esto, aunque tampoco ahondemos, es esto de aquí. Lo voy a poner en... Lo digo porque os metáis a la cosa esta. Esto de aquí. Que surgió, creo que ayer... No, hace 2 días, ¿vale? El 8 de mayo de 1945, América, ojo, no Estados Unidos, y Gran Bretaña tuvieron una gran victoria sobre los nazis. Y luego una frase entrecomillada que me importa 8 capullos. Vale. Nosotros no dudamos en responder rápidamente a la llamada. Raudos a la llamada. Así como el resto de divulgadores de historia de Twitter. Bueno, no todos, pero casi todos. Y nada, era por si queréis comentar algo. No sé. Dice Sivensko, incansable trabajo de Hollywood, mucho que agradecer. Hoy va a salir, no Hollywood, pero va a haber una referencia indirecta. Ya he lanzado una cosa, por lo menos en mi historia. Y nos dice Pitsur que Estados Unidos ganó el relato en su lado al menos. Verdad que el problema que hay con Estados Unidos es que, claro, como su aparato cultural, por de alguna manera, es tan potente, pues es jodidamente difícil combatir eso. Pero bueno, yo creo que por hoy ya está bien de hablar de Estados Unidos, perdón, de América. Y podemos lanzarnos ya, para tener un poco la gente y comentar algunas cosillas. A ver qué lleva cada uno. Bueno, ¿tenéis la merienda? ¿Tenéis merienda? Yo sí, pero he vuelto a la traición. ¿Pan y queso? Ah, la Santa Oblea. Espera. Exacto. Por cierto, me corrigieron el otro día, las obleas sí llevan trigo, pero no son de trigo solo. Son, como dijimos, un compuesto de muchas cosas, pero sí llevan trigo, con lo cual llega la pregunta, que supongo que habrá alguna que sea para celíaco. Pero bueno, en principio la genérica, pues eso,
Lleva trigo. Era un 10% trigo y un 90% glutamato, como todo hoy en día. Agua con sal. Yo tengo Em, estos dos plátanos hoy, Dios. hoy, hoy. en homenaje a los dos doctores chinos que lucharon contra el coronavirus, Se parece a lo que voy a hablar yo hoy. que Ahora, eran amarillos y en un buen día se despertaron negros. Madre mía. Así que El sol. yo confío en que todavía esté bueno. Vamos a ver, vamos a hacer la comprobación ahora, a ver qué tal. A ver, bueno Pero va a vamos, estar, lo que pasa es que va a estar muy yo sigo maduro. las enseñanzas de mi madre de que no, si está, eso está bueno, eso todavía se puede comer. Así que vamos a verlo. Dios, no sé. Está un poco macao, pero Bueno, ahora vamos a hacer un poco la jugadita. ¿Hacemos sorteo otra vez o cómo lo veis? Sí, sí. Venga, pues quitaos del chat vosotros, por favor. Dejaos de plátanos negros. Un segundín. Y... ¡Jo, macho Marta! Bueno, ya hay un número. O sea, que no he tenido ni que pedirlo. Ya tenemos aquí a gente dispuesta a arrojarnos un número a la cara. O sea que Sí, elegir... el 1. el 2. Pues me quedo yo el 3 y por tanto empieza Isaac, que mal momento porque acaba de empezar su plátano No pasa maduro. nada. Pues me empiezo el plátano, me lo termino y ya está. Y ahora vamos a ver qué nos cuenta Isaac. Bueno, vamos a ver. Vamos a ello. Yo el otro día me quedé pensando, me impactó mucho de verdad, lo de Laura con la gente de la gente. Y hablamos siempre pues, de la historia social y de la historia, digamos, cotidiana y de la vida de la gente. Y al mismo tiempo nosotros sabéis que desde el blog pues siempre hacemos mucho la reflexión de que el presente también es historia y el día de mañana pues lo que hoy producimos en nuestra huella cultural y ya no cultural sino cotidiana, pues eso deja una impronta y será al fin y al cabo lo que el día de mañana la gente, los arqueólogos y los antropólogos y los investigadores del futuro investigarán sobre nosotros. Entonces me he querido remontar al franquismo una vez más, esa época gloriosa, gloriosa, esos años 60, en los que comienza ese desarrollismo y en los que España empieza a ser lo que hoy es hoy en día, ¿no? Y a tener esos denominadores comunes, culturales y cotidianos que tenemos hoy en día. Me hace gracia porque cuando se habla de la Unión Soviética o de los países comunistas y de todo eso, se habla siempre pues de la uniformidad, de que todos iban en los mismos coches, de Solo podías comprarte un frigorífico, un no coche podías comprarte una marca de no sé y qué. tu casa era de todo el mundo. Vamos a ver, pensemos qué cojones era la España de los años 60. Es decir, porque era exactamente eso. Triunfaron modelos, digamos, generalizados que podían tener una producción masiva, como el 600, y algunas cosas de casa, como las que voy a enseñar ahora, que me hacen mucha gracia porque son el denominador común de nuestra esencia más española. Es decir, las banderas, los escudos y todo eso nos dividen, pero estas pequeñas cosas las paso Espérate vía un WhatsApp. momento. ¿Va a enseñarnos a lo mejor tostadoras franquistas? Mejor que eso. Es que a mí eso me gusta. O sea, un tema así para empezar está bien. Nos dicen, por cierto, que es un poco cuéntame también. Sí, oye, cuéntame. Hoy vamos a hablar de cuéntame. Hoy va a ser así. Estamos De yendo hecho, un poco en la ya línea del sabéis libro. que soy Alcántara y eso Es verdad. se tenía que notar. Y literalmente mi padre es Antonio Alcántara, así que ya sabéis. Soy el hijo bastardo de Cuéntame. He pasado una imagen por ahí, no sé si la reproduces. Voy. Ah, hombre. Bueno, de hecho, puedo demostrar mi pared, si quieres. Sí, yo también puedo hacerlo lo mío con la mía porque, bueno, mi casa en la que vivo ahora actualmente se construyó en 1937, en plena guerra, que tiene mucho mérito. La casa de mis bisabuelos. Ya estoy enseñándolo, ¿eh? Perfecto, es el Gotelé. El Gotelé pues, que ha estado presente en todas nuestras casas y sigue estando en la mayoría de casas y no es ni más ni menos que una forma de intentar tapar esa pobreza o esa, digamos, falta de detalle o de finalización en algunas terminaciones a través de un estilo, vamos, digno de Pollock. Pues esa textura
empezó a generalizarse en los años 60. Como digo, es que todo empieza en los años 60, igual que siempre hacemos la broma con el siglo XIX, en el sentido de las modas, digamos, de casa, del interiorismo y de todos esos patrones comunes. En España la mayor parte nace en los años 60, es decir, coincide justo con 1959 y el plan de estabilización, el cambio de la autarquía a un régimen mucho más liberal. Y hay quiero hacer un pequeño recorrido de esa España de Cuéntame a través de alguno de ellos. El Gotelé es de los más icónicos. Es decir, el Gotelé viene del francés Gotelette. Perdona, Sí, sí. es que hace falta. Dice Tiene Daniel toda la aquí razón. que el horror del gotelé no es del siglo XIX, que lo confirma. Y tenemos distintos tipos de comentarios al respecto. Sibensco dice Triggered, porque creo que aquí todos nos identificamos un poco con este asunto. Y Marta nunca lo sabrá, dice, no me he raspado veces con el gotelé. Eso es cierto. A veces es bastante traicionero. Yo Antes de sobre lo que existiera- dice Marta tengo una duda. El gotelé este que había, o sea, lo que había cuando éramos pequeños en los jardines, así en los muretes y demás, que era mucho más gordo que el gotelé, que sobresalía mucho más, y que hay gente a la que le han tenido que dar puntos por estrellarse contra eso. ¿Eso también es gotelé? yo creo que eso es chinarro. Es como una especie de estuco a base de China. Pero es De que China. en la máquina del gotelé, que eso existe como, o sea, la máquina que hace Claro, eso que existe como tal. dibujo- Creo que tiene como. Esto es como la maquinilla de afeitarse y tal, tiene como No, niveles. tendrá grosores, Sí, tendrá sí, tiene milímetros. niveles. Claro. Tiene grano fino, grano medio, grano Claro. gordo y la gorda fina y gorda. Claro, Y hay claro. distintas variantes. Este que yo he puesto en la imagen, de hecho, es el que más me parecía el estilo Pollock. Un poco con el dripping este así de los chorretes, pero hay algunos más finos, otros más gordos, etcétera. Pero bueno, al fin y al cabo, el gotelé, lo que viene del francés gotelette, gotita, viene a querer mostrar eso, una España que está intentando dejar una pared homogénea y aceptable y bien, sin el poder entrar y poder maquillar, digamos, las imperfecciones, que si no está perfecta, si está un poco abombada, maquillarlo, y en ese sentido es barato, y mucha gente optó por ese modo de pintura. Me hace gracia que en inglés se le llama popcorn ceiling, ¿no? Como techo o superficie de palomita. Ujú. Palomita, También es que curiosamente es mucho más limpio porque en algunas casas que no tienen gotelé, que tienen la pared lisa, es más fácil que se manche la pared. Sí que es verdad. La pared lisa, es decir, es un wannabe de nuestra época de no, yo no quiero gotelé, vamos a cambiarlas, Y es vamos a peor. dejarlo listo. Es No, peor. pues una mierda, se queda todo manchado. Es decir, es querer ser algo más de lo que nosotros somos. ¿Vale? Hay que aceptarse a uno mismo. Una vez más, el capitalismo que nos devora y nos transforma. Hay que adaptarse. Bueno, paso a otra. También ejemplo de esa época, de esos años 60. Y una vez más es un poco como la cocina española, que en muchos casos es cocina de reciclaje y de aprovechamiento. Bueno. Aquí sí, aquí estoy en contra. Esto no. O sea, Esto no, ¿no? esto para la casa de los abuelos, sí. Pero yo creo que aquí sí se puede innovar. Sí se En puede muchos innovar. edificios sí que También sí te que digo uno- que en verano en Murcia se agradece. Sí, eso también es cierto. Es verdad que es material muy agradecido en Murcia. Es Vamos, es muy del niño pequeño tumbado en el suelo. Sí. es suelo de terrazo. ¿Vale? Suelo de terrazo, que es un conglomerado mixto, pues sobre todo de mármol, o de canteras de mármol, otras piedras calizas, pues todos esos retales pues se pican, se hace una piedra un poco más fina y se mezcla pues con cemento y una serie de resinas y te hace, digamos, como un chope. Es como el chope que puedes hacer con los embutidos, de coger, venga, todos los trozos, los retales, los mezclamos aquí, hacemos una masa homogénea y vamos cortando. Pues eso es un poco el suelo de terrazo, que también pues impuso exactamente igual que los hoteles y todas estas cosas en los años Son 70, materiales pues es barateros lo mismo. industriales que Exactamente, hacen... son materiales resistentes, son buenos, Claro, que claro. permiten una producción industrial y que a mí pues marca una época por eso, porque en ese mismo momento en el que se liberaliza el mercado, pues da lugar a cosas como esta y ya digo que son maravillosas de cierta forma porque están ya en nuestro imaginario colectivo y son magníficas. Otro ejemplo de esas cosas, bueno, paso una más que no tiene que ver mucho con... A mí ya me hace ilusión. ¡Ay, por Dios! Pero hombre, Esto no, no- pero quita la marca de agua. No, es que quería comentar eso de Lidia. En esta casa estamos en contra de esto. Lo que pasa que no ha dado tiempo a quitar la marca de agua. La marca del Zulista. Sí. O sea, bueno, pues tenéis ejemplos de cuartos de baño. Bueno, también los cuartos de baño
con las piezas de los cuartos de baño en el mismo color que toda la pared. Es decir, yo en esta casa donde vivo ahora cambié hace poco todas las piezas porque eran de color rosa. Un cuarto de baño era rosa y las piezas rosas. Bueno, paso un par más para que veáis también lo mismo. Producción en cadena, de materiales, fáciles de producir y que dan un rendimiento pues, muy bueno. En este caso son las puertas de... No sé si se está visualizando ya. Ahora. Son las puertas de contrachapado. Las puertas de contrachapado, que es decir, el mayor defensor de este material ha sido Pedro García Aguado. Es decir, hermano mayor. Ha sido, porque hemos visto muchas veces auténticos energúmenos Sí. que no tienes que ponerte tampoco chunfiera para romper una puerta de esa. Simplemente le pegas un puñetazo medio fuerte y atraviesas la puerta. Que es un panel, es prácticamente papel japonés de pared. Y eso, como digo, Pedro García Aguado ha hecho una labor por defender ese patrimonio cotidiano que tenemos ahí. Eso sí, si os dais cuenta también ahí las empuñaduras y los remates y las manivelas, todo también en dorado. En un cromado, digamos, de color oro, pero que cuando le pasas la mano mucho, de utilizarlo con el tiempo se va. Y le da un tono así envejecido muy, muy gracioso. Ojo, interesante, dice Rey Bamba que esos cuartos de baño son máquinas del tiempo, pero es que lo confirma Marta, nunca lo sabrá, porque dice, en cuanto en una intervención de urgencia me salía terrazo, me servía para datar el estrato. No es coña. Y claro que no es coña, es que Sí. existe la datación bueno, la datación, vamos a ver. Se ha usado alguna vez la datación con Coca-Colas. Porque Sí. la Coca-Cola también tiene una progresión muy concreta, unos... no me sale la palabra ahora mismo, maldita sea. La forma... Una tipología. Tipología, una tipología muy concreta, con años, etcétera. Y poca broma con eso, ¿eh? Dentro de muy poco, es decir, ya mismo, en ciertas excavaciones del siglo XX se puede ver estratos por eso. Que a ver, que al final Bueno. es como las Dressel de la ánfora y demás. Claro. Es lo mismo. Claro. Bueno, yo haciendo obras también en mi casa saqué una botella de Estrella Levante. Una botella así color ámbar de Estrella Levante. ¿De las primeras o qué? Era la primera serie de botellas de Estrella Levante. No me acuerdo si era del año 60 o también, o por ahí, es que justo. Pero no la Estrella tirarían, Levante, ¿no? Problema- Ya me estoy tomando una que yo ya tengo material bueno. ¿No la tirarían, no? ¿O qué? No. El problema que tiene eso es que la Estrella de Levante ha vuelto a sacar la misma botella otra vez. Sí. Sí, las tengo las dos. Maldito Tengo revival. La vieja y la nueva, que era en la edición conmemorativa de los 50 años. La tengo las dos puestas juntas. Seguro que en el futuro harán algún tipo de análisis y habrá alguna diferencia del material, de tal y Hombre, cual. claro. Y entonces podrán decir, no, es que esta fue del año 2016. Y esta no, esta es de los 60. Por eso es lo que digo, que es interesante, porque todas esas cosas que hablamos de tipología, de arqueología, etcétera, es que eso va a pasar el día de mañana con cosas súper absurdas, que hoy en día nos parecen muy cotidianas, y va a ser muy gracioso el día de mañana cuando identifiquen ciertos años por tipología de este tipo. Paso unas pocas más y esta homenaje a nuestro amigo Alejandro Leónidas, que no sé si estará en el chat. Sí. Pero bueno, él la va a conocer de primera mano porque, si vosotros también las conocéis, el tapiz de caza. ¡Ostras! Pero esto, ¿has pedido permiso? Típicamente, cuéntame. ¿Has pedido permiso, Isa, eh? Sí, claro. En la que... Pero esto tiene historia, ¿eh? Sí. De hecho, bueno, Alejandro, si quiere comentar algo ahí, que comentes un pequeño homenaje a un lugar de reunión que tenemos nosotros y que, bueno, pues es conocido. Oh, mamá, eso es mi campo. Eso, Sí. si no recuerdo mal, viene de Marruecos. No puede, ¿no? El animal, quieres decir. El tapiz, si no recuerdo mal, era comprado en Marruecos cuando lo contó por su padre o su abuelo durante la mili, ¿no? Algo así. ¿Ves? Hizo la mili en el Sáhara. ¿Ves? Sí, yo quería acordarme de eso. Y lo trajo cuando su padre hizo la mili en el Sáhara. Pues vale. Bueno, voy con uno de... Esto ya voy con los últimos. Que por cierto, el tema de la caza era muy, muy usual porque en mi casa del campo también había cuadros de estos de caza. Que además eran muy desagradables, de perros desgarrando ciervos y cosas así. Sí. Para los niños. Es otra tipología. Es otra tipología, que otra moda, que no sabemos por qué, arraigó en España en esos años y se perpetuó y hay un sinfín de ejemplos. He puesto ese porque era, digamos, uno de primera mano nuestro, de aquí de nuestro amigo Ale. Y la cabra hispánica. La cabra hispánica, sí. Bueno, pongo uno más que también es muy conocido para todos nosotros y es que además que coincide, que todos años 60 y empiezan todos en esa época.
Dice eso, dice Marta, que son aruiz originarios de Marruecos, los animales que aparecen. Claro, el animal. Sierra Cuando has dicho lo de Marruecos, pensaba que te referías al animal. También. A ver, el siguiente. El siguiente es la Hombre, claro. Pero este mitiquísima. ha sido predicho en el chat. La mitiquísima y un poco hija de puta vajilla Duralex. Esa vajilla color caramelo, color ámbar de la casa de nuestros abuelos, incluso de nuestros padres. Algunos podemos conservar Eso alguna. te iba a decir, yo la tengo todavía. Que además, yo es que veo esa taza y pienso en caldo con pelotas. Pienso una pelota de ahí con caldo. No, es que es súper. Que era resistentísimo. Y no se rompía, que no se rompía. Se te podía que quedar. Que no se rompía, que no había cojones. Lo patentó la marca Duralex, una marca francesa, al terminar la guerra en 1945, la Segunda Guerra Mundial. Pero no se empezó a comercializar en España hasta 1960. Y claro, era literalmente cristal templado, era vidrio templado, es decir, como que puedes utilizar como un escaparate actualmente o lo que sea. Por eso no se rompía. Y cuando se rompía, si tenías cojones a romperlo, eso se hacía 100.000 añicos pequeñísimos para que, como los vidrios de los especialistas de cine, ¿no? Que se rompe así en plan, como romperte una gran tabla de caramelo, que se rompe muchos añicos y no corta, ¿no? Como el cristal del coche. Como las lunas del coche, etcétera. Y claro, es que eran templados, es decir, se ponía a 600, 700 grados, luego se enfriaba de repente y consiguieron ese material que era lo mismo, barato, resistente y bueno, luego ya por caprichos de moda eso se dejó de utilizar, pero es que era muy bueno. De hecho, ha trascendido también. Digamos que la estética de eso deja un poco que desear. Yo entiendo que tira muy, como están diciendo en el chat, pues la vajilla de los recién casados, esa referencia a las abuelas, que la vajilla sobrevive también a los nietos, Claro, etcétera. en el acuario. Pero digamos que estéticamente. Pues bueno, estéticamente, voy a pasar una imagen que me vaya a decir si estéticamente tiene su punto. De hecho, la marca Duralex, que su nombre viene de Duralex, Setlex, es decir, la ley dura, pero en la ley. Es decir, que ya es una declaración de intenciones en la propia de la marca. Ahí tenéis un modelo de vaso de la marca Duralex que se puede comprar en la tienda de souvenir del MoMA, porque está expuesto ¿Del MoMA? en el MoMA. Sí, en el MoMA de Nueva York te puedes comprar un vaso Duralex, ese modelo concretamente, que es el modelo Picardie. Modelo Picardie, y se ha hecho famoso también porque lo utiliza Daniel Craig en las películas suyas de 007. La promoción. Dice Lindauer que los tiene, que tiene de eso. Claro, eso es muy mítico, eso para hacerte una paloma, un anico con lo que sea, un revuelto, es mítico. Es decir, para que veáis que lo vintage al final siempre acaba volviendo. En relación con Duralex y otras marcas similares, tenemos este mítico cuchillo que también lo habréis visto muchas personas. Yo esto lo asocio también un poco a campo. A campo. El cuchillo Duralex también, o Arcos, o Esparza, cualquier marca, normalmente pues albaceteña. El cuchillo de mango amarillo de plástico. Eso es merendero campestre. Claro, a campo, a acampada, a camping. Yo relaciono con el comedor. Yo era de los que se quedaba a comer en el comedor del colegio y ahí los cubiertos eran todos así. Vale. Y el último elemento que tengo de esta lista de digamos, patrones comunes de nuestra España de los años 60 y que nos ha marcado hasta ahora, es un poco posterior. No es de los años 60, es de los años 80 y 90, porque se empezó a fabricar en 1984. Es un automóvil, y ya sabéis, vosotros que me conocéis, que es un automóvil que es de mi predilección. A ver si me decís cuál es. El Lada. Hombre, yo diría... Voy a hablar del Lada, pero es otro. Yo creo que una C15, ¿no? Sí, señor. La C15 se empezó a fabricar en 1984 en dos fábricas solo de España, de la península, una en Portugal y la otra la famosa fábrica de Citroën de Vigo. De hecho, al que le guste el fútbol y eso habrá visto que pongo una foto para quien no lo sepa, ¿no? Como... Ilustra. Vale, sigue. Durante muchos años el Celta de Vigo ya ha llevado como publicidad Citroën, y es que esa fábrica ha dado de comer a la ciudad de Vigo durante muchísimos años, ¿no? La mítica Citroën C15, pues eso, nos suena a campo, nos suena a paradero, nos suena a agricultor. A mí me suena a Universidad de Murcia, ¿eh? A Universidad de Murcia.
Porque el Departamento de Arqueología de la Arqueología. Universidad de Murcia tenía una C15. ¿Tenía o Que no, tiene? esa- No Tiene, sé. tiene. Yo creo que tiene. no sé si la conserva aún, pero vamos, es maravilloso. Porque una de las cosas, la debería conservar, porque una de las cosas con la que vendían la C15 en su momento se vendía como un coche que no necesita mantenimiento. Es decir, no tienes que pasarle mantenimiento cada ningún año. Es decir, nada, has comprado este coche lo que te dure, 20, 30, 40 años, no te preocupes. Esto es carne de perro, esto puedes tirarle todo lo que quieras. Y Dice, efectivamente, dice Fermerius, crecí en los 80 con un par de símbolos musicales, rememorando ese Yo crecí en los 80 de Reno Renardo. Y bueno, pues es que, claro, los comentarios al fin son un poco en la línea, ¿no? Hoy Isaac nos trae iconos de ayer, dice Marta, y cómo se empujaban ese tipo de furgonetas por el puerto de la cadena. Yo recuerdo que mi abuelo tenía una, lo que pasa es que, no sé si era una, yo creo que era una C15, pero claro, yo era muy pequeño. Y entonces la usábamos para ir a la huerta. Vivíamos en un pueblo y tal, íbamos a la huerta con la C15. Pero claro, yo era tan pequeño que no podía ir. Eran los 90, era otra época, no existían todas estas la sillitas. seguridad vial, La digamos, no. Pero Los entonces deportes de cinturón, un niño no podía ir en el esto de copiloto. Y entonces me metí. pero o sea, sí podían ir tres en una moto. pero sí, exacto. Y entonces lo que hacía era que me metiese en la zona de los pies, donde se ponen los pies. Yo me tenía que hacer una bola ahí. Digo, pues tampoco era mucho más seguro. Eso lo hemos hecho todo, ¿eh? Exacto. Eso lo hemos hecho todo y allí para huir de la Guardia Civil, para que la Guardia Civil no me viera. Y nada, ya como ya me estoy extendiendo mucho, simplemente os paso un enlace donde he visto que hablaba más de la C15 y de otros modelos de coche ahí icónicos, que es la mítica revista Harry Sedal. Entonces la comparto por ahí por el blog si quieres reproducirla brevemente. Voy. Dice, 5 míticos coches para ir de caza que son indestructibles. Y habla de la C15. Bueno, sale lo primero todo un venado persiguiendo una C15. Sale pues la Citroën C15, dice un coche para cazar toda la vida. Una C15 de camuflaje, ¿eh? Y luego habla del coche soviético por excelencia, que ya no me da tiempo a hablar, pero que caló también en la España rural. Es decir, como veis, es una escena de la España de Vox, un poco más abajo, y habla del Lada Niva. Yo. El Lada Niva dice el coche que llegó del frío. Entonces sale ahí bajándose los podencos un poquito abajo. Ahí está, el Lada Niva. Salen los podencos bajándose del coche, ese hombre que actualmente vota a Vox seguro, pero con un coche soviético. Lada Niva, que su nombre quiere decir campos de trigo. Además que un coche, pues eso, mesetarian, cazador, de señorito. Es que es perfecto, ¿eh? Yo tengo, Y sin embargo, es soviético el coche. tengo una Así cosa me que parece- poner para cerrar un poco tu intervención, porque creo que cierra muy bien, precisamente esto de caza, coche de caza. Para quien no lo conozca, pongo esto por aquí. ¿Os suena? ¿Alguno? Claro. Este es famoso porque bueno, esta señora de aquí es Queen Elizabeth II. Este Ese es la coche, Robert Santana, si no me equivoco. este coche parece ser que tiene mucho cariño y cuentan que incluso, pues, o sea, que no quiere que le cambien el coche y que lo arregla ella misma porque ella tiene conocimientos de mecánica desde la guerra y tal, desde la Segunda Guerra Mundial, sí. Escúchame, es que creo que es el último de los 5 coches que menciona en el artículo, creo que es el último de todos. Ay. Pasa porque aparece, creo que es el Land Rover Santana, si no me equivoco. Voy a ver. Cazador. Sea Panda, me cago en la leche. Dice Marta, mató nazis con él. Bueno, el Seat Panda es el coche de los humildes Aquí y está el Land Rover Santana, el el Santana. indestructible de campo. Pues nada. Pues yo creo que no hay mejor cierre. Mis padres tuvieron un Lada hasta el año 98, un Lada Samara. Que los Ladas en el parachoque era una viga de acero. De forma que, claro, paraba los choques, pero reventaba al que se daba. No pasa nada. Yo he ido mucho tiempo en un Panda. En Lo casa probaron en tenía- el Stalingrado. mi madre tenía un Panda. Por eso me hace un poco gracia verlo ahí. Porque muy de campo tampoco. No sé. Bueno, si la revista Harry Sedal te dice que para Sí, cazar sí, no, está yo bien. ahí, ante los expertos me Bueno, y inclino. el Suzuki Vitara te lo presentan con un venado encima del capó, encima del coche. Es que yo no sé qué mejor carta de presentación puede tener. Es que cuando lo compraba lo llevaba ya. Claro, viene incorporado el venado. Es venado, Y esta, es pues, venado. esta España nuestra
Esta España mía, esta España nuestra, nuestra Españita. Esto es lo que hemos sido y lo que somos, lo que todavía nos une. El terrazo y el botelé. Pues con eso cerramos la intervención de Isaac y voy a ir cerrando los chats, ¿vale? Ya. David, cierra tú también. Sí, ya. Y a ver si podéis poner un numerillo y elegimos David y yo. Avisa tú, Isaac. Vale, ya está. Elige David. 2. Pues yo me quedo el 1. Pues empieza David. Vale, pues empiezo yo. Y la verdad es que es una responsabilidad, porque después de este ejercicio de nostalgia que ha hecho, Historia presente. va a costar. Vale. Os venía a hablar de un objeto. Sabéis que a mí muchas veces, de hecho se ha dicho en este programa, que en mi casa hay objetos muy raros, hay cosas muy raras, y hoy quería hablar de una de ellas en concreto. ¿Vale? Entonces, primero os la muestro. Vosotros creo que la conocéis porque habéis estado en mi casa y seguramente habremos hablado del tema. Pero vamos a dejar un tiempo a ver si la gente del chat sabe lo que es. Vale. ¿Qué es esto? Ah, vale, sí. Ya. Dale un poco más o menos, que se vea. De primeras podría ser algo de Gandalf. Ah, vale. Marta ya ha ido, ¿eh? Ha ido al tema. Esto hay que decir que mucha gente cuando llega a mi casa lo coge y sopla. Porque se piensan que es una trompeta. Para limpiar escopetas, dice. Pero ponen también que sepa el... Exacto. Yo por desgracia sé para lo que es. Vale. ¿Alguna propuesta más? Para mí. Ay. Un embudo mal hecho. Eso me ha gustado. Bueno, no tiene por qué estar mal hecho, ¿eh? Joder, un embudo tiene que facilitarte un poco el trabajo y ahí tampoco te facilita mucho. Bueno, los embudos estos para el aceite tampoco son mucho más grandes, ¿eh? Vale, vale. Para el culo de los animales. Para el culo de los animales. Bueno, pues obviamente la que más se ha acercado ha sido Marta para el pene. Esto es lo que se llama una coteca. 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 Tiene otros nombres, pero el nombre más extendido es coteca. Y lo vamos a encontrar sobre todo en Indonesia. Os voy a enseñar una imagen de lo que decía Marta. Os pongo varias para que... De hecho, la imagen hay que decir que me la han cedido. ¿Se ve? Se ve. Sí. Bien. Aquí estáis viéndolo, donde lo llevan puesto, en el pene. Otra imagen, os la pongo con la persona que me lo ha cedido, que no es otro que mi tío. Mi tío, por si la gente no lo identifica, mi tío es este de aquí. El otro día me lo crucé en Mercadona y me reconoció con la mascarilla. Y aquí tenéis las famosas escotecas, que son ese objeto que yo he enseñado. Vale, pues literalmente esto sería un taparrabos, ¿no? Este concretamente viene de Indonesia porque es donde más se utilizan. Meterrabos, en cualquier caso. ¿Cómo? Un meterrabos, en cualquier caso. Un meterrabos, sí. Aquí se mete, como bien dices, el rabo, ¿vale? Y se lleva ahí guardado. Como habéis visto, en realidad tampoco llevan mucha ropa más. Ahora os explicaré. Hablaremos de eso. Pregunta, supongo que lo responderás, pero pregunta a Lindauer que ¿por qué quieren tener el pene ahí metido? No sé, supongo que lo dirás. Ahora hablaremos de eso. Vale, vale. Pero antes de eso, vámonos al país en cuestión, que es Indonesia. Indonesia sabéis que es un territorio muy grande. De hecho, no somos muy conscientes de ello, pero es gigantesco. Porque abarca muchísimas islas. Y una de ellas es esta de aquí, que es Papúa, que está dividida en dos territorios, ¿no? Eso sí que lo sabéis, ¿no? Papúa Nueva Guinea y Papúa Seca. ¿Vale? Que ese territorio pertenece a Indonesia. ¿Qué sabéis de Indonesia vosotros? Allí está Murcia. Ahí está Murcia. Murcia está en Filipinas. ¿En Filipinas? Mierda, me he liado. Sé que está en Negra, en la provincia de Negra, pero nunca me acuerdo de qué país. Negra, no, negros. Mierda. En negros, joder, todo mal, ¿eh? Negro. A ver, de Indonesia, sí. Yo el dato que digo siempre, que es el país con más musulmanes del mundo. Claro.
Exacto. Y son muchísimos musulmanes, que es una de las cosas de las que tenemos que hablar hoy. Son 260 millones de habitantes, cuarto país más habitado del mundo, que se dice pronto, Ostras. y Dios. casi el 90% de la población son musulmanes, son muchísimos, muchísimos Primer musulmanes. productor de aceite de palma del mundo, imagino también. Es algo. Eso ya no lo sé, pero desde luego producen muchísimo. No sé si es el que más, pero producen muchísimo. O sea, un territorio inmenso. Ahora, ¿qué sabemos de la historia de Indonesia? Pues probablemente poco, muy poco. Tirando a nada. Vale, para empezar, volvemos al objeto. En Indonesia, en ese territorio, en la isla de Papúa, hay una serie de tribus que utilizan esta prenda. Literalmente es la única prenda de ropa que utilizan. Y no tiene ninguna connotación sexual, absolutamente ninguna. De hecho, sería más bien una prueba de, digamos, de avergonzarse del miembro, porque es la única parte del cuerpo que cubren, que tapan. Y veréis que hay muchísimos tipos distintos, de muchos tamaños y demás, pero eso no tiene nada que ver ni con el tamaño del pene, ni nada de eso, sino que simplemente son modas y son distintos grupos con distintos gustos los que lo hacen. Lo hacen, por cierto, cogiendo una calabaza a la que le mueven unos pesos y mientras va creciendo se va estirando. ¿Vale? Entonces, por eso van pudiendo darle esa forma o más ancha, o más estrecha, o más alargada, menos alargada. Y... Eso se hace aquí para hacer cantimploras y eso. De hecho, es que esto mismo se hacía en época de Carlomagno aquí en Europa, que Carlomagno hablaba de esto en un tratado que tiene sobre vegetación. Flipad, pero bueno, ya hablaremos otro día de esas cosas. Dios. Y, interconectada está la historia. Me encanta. sí. Y bueno, a lo que iba, volvemos a la historia de Indonesia. Indonesia, un territorio muy heterogéneo en el que hay esos indígenas, tenemos por otro lado esa mayoría musulmana, con lo cual es difícil la convivencia, que es una de las cosas de las que vamos a hablar hoy. Vale, ¿por qué es difícil esa convivencia? En principio, todo el territorio de Indonesia estaba bajo dominio europeo durante todo el siglo XIX y buena parte del XX. Concretamente, la colonia era holandesa, o mejor dicho, neerlandesa. Pertenecía a los Países Bajos. Con lo cual, cuando llega la Segunda Guerra Mundial, Japón ocupa todo ese territorio, expulsa a los holandeses y cuando acaba la guerra, Indonesia consigue la independencia casi por inercia, porque ya no había nadie que los dominase. Al frente de ese territorio que se había quedado de forma independiente, tenemos a este señor, que es Sukarno. Señor elegante. Sí, bien. No me suena. Muy elegante. No Tío guapo, ¿eh? Sí, sí. Sukarno, como era de prever, nada más conseguir la independencia, lo primero que impone es una dictadura. Hombre, qué menos. Como tenía que ser. Es Para clásico. celebrar la independencia. Siempre Esta tirando lo dictadura- seguro. ¿Por qué impone una dictadura? Ay, qué pena. Estoy mirando el chat y no está Ortuño hoy. No. Estará de Vale. paseo. Vale, pues es que precisamente le impone una dictadura porque era un poco como Ortuño. Y es que veía comunismo en todas partes. Y le entró la paranoia de que iban a venir los comunistas, como estaba Vale. pasando en otros países del entorno. Es decir, que Pitsu se adelanta y ha puesto Uf, Guerra Fría Intensifies. Claro. Entonces, él dijo, antes de que lleguen los comunistas, yo impongo una dictadura y empiezo a eliminar todo lo que huela a marxista. Vale. Todo el que hable de socialismo y demás, me lo limpio y aquí se acaban las mierdas. Pero hay una persona que nos interesa más todavía, que es Sukarno, que es su sucesor. Que es este señor de aquí, también muy elegante, no tan guapo como... Bueno, también es Como ahí Sukarno. mayor, quiero decir. Pobre hombre, pues ya tiene una edad, la carne al final va cayendo. Este hombre, ya sabéis cómo son estas cosas de las transcripciones, es Soeharto o Suharto, según donde lo leamos. Soeharto, que es un poco... Ese hombre ha visto cosas en su vida. Hombre, tiene la miradica de las 100 millas. Tiene la mirada de la vida. Mi vida Dicen no que se se pasa. parece a Mandela. Ojo, es verdad. Sí, Un poco le echa un aire. o a lo mejor es racismo, esto que estamos diciendo. Joder, yo qué sé, le echa un aire, el otro no se lo echaba. Micro racismo. Bueno, pues Soeharto, que es un poco como estaba en Andalucía, este hombre lo que hizo fue continuar la dictadura en lugar de volver a la democracia cuando tomó el poder. Continuó la dictadura e incluso fue más heavy que Sukarno, ¿vale? Sukarno es más famoso porque fue como el fundador de Indonesia, pero este hombre fue peor todavía. De hecho, me llamó la atención que hay varias ONG que dicen que tiene el récord de derechos humanos violados. Hostia, a ver ese tipos de World derechos, Guinness, ¿no? ¿eh?
Sí, sí. Ese Nunca O sea, había no es que caído. violase. tenía No una es hoja de que. Excel o algo, me iba apuntando ella. Claro, era como distintos tipos. Él iba con una ficha, iba tachando. Pues hoy he secuestrado gente, tachado. Hoy voy a hacer la ablación del clítoris, tachado. Y así. Bien, Pues este bien. hombre le llegó al poder en un año muy importante para la historia de Indonesia, que es 1967. ¿Y por qué es muy importante para Indonesia? Porque justo en 1967 es cuando la comunidad internacional reconoce la potestad de ese trozo de la isla de Papúa, reconoce que pertenece a Indonesia, ¿vale? O sea que oficialmente ya se reconoce que les pertenece a ellos. Creo que es uno de esos territorios como muy artificialmente cortados, que lo hemos visto en muchos mapas y eso, pero es que hay en la isla de Papúa, Claro que hay una línea recta. Papúa Nueva Guinea y la otra mitad para Indonesia. Claro, pues ellos llevaban muchos años luchando porque se reconociese y finalmente lo consiguen en esa fecha, en 1967. Pero claro, este hombre se encuentra un problema. Él está dirigiendo una dictadura de corte musulmán, ¿vale? Totalmente antisocialista, anticomunista, y se encuentra que de repente la gente que vive en esa isla son gente que vive como las imágenes que os he puesto. Viven en tribus, viven de forma con creencias de lo más raras en comparación a lo que eran los musulmanes, y él decide que eso se ha acabado. Que aquí o moros o cristianos, pero que cosas raras no. Y entonces crea en 1971 lo que se llamó la Operación Coteca. Vale. ¿En qué consistía la Operación Coteca? En desplegar al ejército en ese trozo de la isla que les pertenecía a ellos y obligarlos, si bien no a aceptar el cristianismo o el islam, que eran las dos religiones mayoritarias las que él permitía, que por lo menos mantuviesen las formas, que abandonasen determinados rituales y sobre todo que abandonasen la forma de vestir. Y entonces empezaron a regalarles camisas, camisetas, pantalones, todo gratis, ¿vale? Todo eso gratis, aquí lo lleváis y empezáis a utilizarlo. Eso ya está rompiendo un poco las bases del régimen, pero bueno, venga, sigue. Él repartió todas esas prendas de ropa y ¿qué hicieron los indígenas con ellas? Fuego. Pues aquí, como hay muchas tribus distintas, cada una reaccionó de una forma. La mayor parte de ellas dijeron que por ahí no pasaban, que ellos no iban a utilizar esa ropa. Entonces se encontraron que la mayoría de las mujeres utilizaban las camisas y demás como bolsas para ir a la compra. Bien. Pero que seguían vistiendo exactamente igual. Lo que se está haciendo en Occidente hoy en día. Bolsas de la compra de tela. Sí, Claro. Y por otro lado, los que sí que dijeron, venga, vamos a hacer un esfuerzo, vamos a vestirnos como los occidentales, se encontraron un problema y es que ellos no estaban acostumbrados a lavar ropa porque literalmente nunca habían tenido ropa. Entonces no tenían detergente, no tenían jabones y demás. De forma que a la larga lo que provocaron fueron enfermedades de la piel y demás. Problema añadido, total, que al final nadie adoptó eso. El gobierno acabó abandonando la operación Coteca un año después, apenas unos meses después de iniciarla. Se dieron por vencidos y dijeron, pues nada, seguid como queráis. De forma que el gobierno no había conseguido lo que quería y había conseguido algo peor. Y es que todos esos pueblos que hasta ese momento habían estado incluso enfrentados entre ellos, porque tenían costumbres y tradiciones muy distintas, acabaron uniéndose en lo que se llamó la Asamblea de los Pueblos Coteca. Dijeron, ¿qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que tenemos todos en común? La coteca. Con lo cual vamos a crear una asamblea de resistencia frente a lo que nos quieren imponer, que se va a llamar la Asamblea de los Pueblos Coteca. O sea, el gobierno consiguió lo contrario a lo que pretendía. Había creado un movimiento de resistencia. Lo único a lo que cedieron los nativos, ¿qué fue? A vestirse como occidentales cuando tuviesen que ir a hacer papeleo a un centro oficial. Eso era lo único que consintieron. Pero por lo demás dijeron que no pasaba. ¿Vale? Eso ocurrió en 1972. Con el paso del tiempo se mantuvieron las formas, llegó la democracia allí y se mantuvieron las formas, pero en el año 2008 lo volvieron a intentar. El que abandonasen la coteca. Sí. Vale. En el año 2008, el gobierno, que era un gobierno socialdemócrata, pero que no tenía mayoría y estaba muy controlado por los partidos que querían aplicar la Sharia, la ley islámica, no les quedó más remedio a aprobar lo que se llamó la ley antipornografía. Joder. Que atacaba cualquier muestra de sexualidad y de... tenía por aquí apuntada la expresión. Pero cualquier tipo de movimiento que fuese considerado obsceno o que pudiese violar la moralidad pública. Claro, esta ley, esta trampa, ahí entraba lo que ellos consideraban
violar la moralidad pública, que era llevar la coteca en público. Así que volvieron a intentarlo. ¿Qué pasa? Que los que quieren aplicar la ley de las áreas, no tienen mayoría todavía en el país. Ujú. Con lo cual todavía esa ley no se ha aplicado con rigor. De forma que a día de hoy todavía no se lo ha quitado. Pero hay una cosa curiosa. Y es que desde los años 80, desde finales de los 90, mejor dicho, gobierna ese partido socialdemócrata, que es el Partido Democrático Indonesia Lucha, se llama, que como no tiene mayoría, tiene que gobernar con muchísimos partidos, hasta el punto, y aquí viene la comparación con hoy en día en España, hasta el punto de que hoy en día hay más partidos en el gobierno que en la oposición en Indonesia. Bueno, Dios. pues consenso es una democracia en la que se ponen de acuerdo y ya está. No Entonces, veo el ¿qué problema. pasa? Que los indígenas tienen los huevos aquí, ahora mismo. Vale. Porque saben que en cualquier momento puede cambiar el gobierno y esa ley que ya está aprobada, aplicarla de forma rigurosa y perderlo. De forma que hoy en día ese movimiento que al principio era un movimiento por sus costumbres regionalistas y demás, se ha convertido en un movimiento independentista. ¿O no? Que lo que piden es la independencia de Papúa. Pregunta, ¿independencia y ya está? ¿O independencia e integración con Nueva Guinea? De momento esto es independencia, no sé si habrá alguna corriente Tipo dentro. Irlanda o algo así. Miren el concierto económico y ya está. Con el cupo. Una clase de cómo se monta un nacionalismo y un independentismo en 10 minutos. Claro, y utilizando... Que ahora imagino que tendrá mucha más visibilidad ahora esta gente. Claro, porque aparte de que el gobierno le facilita tener esos medios porque quiere una apariencia mucho más democrática y demás que lo que había antes, es que no son tampoco el único movimiento independentista de Indonesia. En Indonesia hay varios y los dos más fuertes, uno de ellos es este. Es que estoy cayendo en que esta gente han hecho, me suena haberlo visto hacer un tour por las televisiones de España y de otros sitios. Creo que ya se hizo, no sé si fue en Gran Hermano o en algún programa de este tipo, llevaron a esta gente ahí. Pues Lo no voy a lo he rastrear, visto, lo voy a pero buscar. creo que me suena el tema. Lo voy a rastrear y lo voy a buscar, voy a hacer un fact-checking ahí importante ahora y lo miro. Porque me suena mucho ahora que dices lo de la coteca y creo que han estado presentes en algún programa de estos, yo que sé, de Telecinco, alguna cosa así, creo que han estado. Pues al final, un gobierno que pretendía acabar con la coteca, en realidad no significaba para ellos absolutamente nada, que era una prenda de ropa sin más, que no tenía ninguna alusión a ningún ritual, ni siquiera sexualidad, ni nada parecido, se acabó convirtiendo en un símbolo y ahora es el símbolo de la lucha por la independencia de Papúa. Y todo por esos errores cometidos. Y quería terminar, vosotros ya lo conocéis, pero quería terminar con esta imagen. Y es que he dicho que el partido que gobierna en la actualidad de Indonesia es el Partido Democrático Indonesia Lucha. Y el símbolo de ese partido seguro que le suena a más de uno, porque han hecho la ciencia del corta y pega poco mal. Sí, señor. Sí, señor. Ese es el logo del partido que está gobernando Indonesia hoy en día. Per Juan Gang. Obviamente han cogido al toro borne, que además tiene el comío ese en la oreja exactamente igual que el toro borne nuestro, y lo han maqueado un poco. Claro, pero que no parece un búfalo de agua, eso de ahí de la zona. También os digo que si hubiese ahora una pelea por los derechos de autor, 260 millones son muchos a los que enfrentarse. He pasado un enlace en la que sale Mercedes Milá con la coteca. Sí, lo acabo de poner. Por lo tanto, creo que estaba... No lo había soñado. Pues, ¿cómo crear un símbolo Yahoo Respuesta, eh? Ya ves, tío. Qué guapo. Muy chulo la historia, la verdad. Tremendo viaje, tremendo viaje. Aquí tengo otra imagen. Y una pregunta, ¿esa ley no se puede revocar? Porque si el rey sí. ¿El gobierno está a favor de revocarla? Sí, señor. El problema es que si veis los resultados electorales, aquello es un puzzle, ¿eh? O sea, aquello es terrible. Porque hay partidos musulmanes de muy distintos tipos, con proporciones muy distintas, e intentar casar ahí determinadas leyes es imposible. Entonces muchos de ellos lo que pasa es que no quieren retirarlas porque sí que quieren acabar con determinadas actitudes o acabar con la pornografía, que es para lo que se hizo realmente. Vale. Entonces
es complicado. Pues nada, nos quedamos con eso. Y sin nada más que decir, paso yo a comentar un poco lo que venía a comentar hoy. Vamos a ver. Yo voy a lanzar una pregunta. Y es, ¿qué tiene que ver? Porque voy a hablar hoy de una colonia neerlandesa. Voy a hablar de Gaza. Y voy a hablar de... indirectamente la reina del Reino Unido. Mi pregunta es, ¿qué tiene que ver esta pintura de aquí con la reina Isabel II de Reino Unido? ¿Alguien me lo sabe decir? ¿O paso a responderlo poco a poco? Voy a ir desentrañando el asunto. Menudo mejunje, dice Marta, nunca lo sabrás. Es su jardín. Podría ser su jardín. Vale. ¿Con qué has dicho? Con la reina Isabel II de Reino Unido. Y una colonia neerlandesa. Y la colonia neerlandesa. Exacto. El dodo. Creo que el autor estará emparentado de alguna manera con... El autor emparentado, el dodo, que también lo ha comentado en Daniela Quillue, los mató todo con el Land Rover. Vale. Bien. Bueno, voy a ser honesto porque tampoco hay por qué mantener un poco el secretismo, pero sí, ahí vemos... Nos acercamos poquito a poquito. Vemos un dodito, ¿vale? Y vamos a ir por ahí. Vamos a ir por ahí. Un animal. Si os fijáis, aquí, esto de aquí es una moneda. El que tenemos ahí a la reina Isabel II de principio de Reino Unido. Moneda de 1971, pero en el reverso o el anverso, depende. Tenemos un dodo. Esto es una moneda de la isla Mauritius, que es un estado independiente, una isla del Índico. Bien. Este pájaro, concretamente, ha sido llamado, que me hace mucha gracia los nombres que se le ha llegado a poner. Pájaro insípido o desagradable, pájaro hinchado, pájaro vago de culo gordo, o ya la, digamos, nomenclatura oficial, Rafus cuculatus, o dodo, que es como le llamamos los mortales. Cualquiera de esos nombres se puede confundir con el cacapó. Con el cacapó. Que claro, es un animal que se parece un poco, tiene ciertas similitudes con el cacapó. Bien. Digamos que el dodo es de la familia de las palomas. Es de la familia de las palomas. Es como una paloma muy, muy gorda. Es una paloma un poco con confinamiento. Un poco Aplauso. gruesa. Aplausos, chicos. Le ha tirado a los corticoides mucho. Sí. Dale los aplausos. No ha pasado el tiempo. Vale. De hecho, si nos vamos al escudo de Mauricio, vemos aquí que me hace mucha gracia el término un dodo rampante. Esto es un dodo rampante. ¿Vale? Y es verdad. Es un dodo rampante. Bien. Algunos datos interesantes sobre el dodo. Para eso, primero vamos a hacer las recomendaciones usuales, que no sé dónde tengo puesta ahora mismo. Aquí. Vale. Como sabéis, siempre recomiendo novelas relacionadas con el tema en cuestión. Y hoy voy a recomendar, que el otro día lo recomendé en otro directo que no tiene nada que ver, The Rise and Fall of Dodo, de Neal Stephenson y Nicole Galland. Es una novela bastante tocha de viajes en el tiempo. Y este de aquí, que es el caso Jane Eyre, de Jasper Fforde, en la que los dodos son, en nuestro mundo, digamos, son mascotas, dodos clonados. Cosa graciosa, Jasper Fforde tiene una convención, es mucho más famoso aquí en Reino Unido que aquí. Tiene una convención anual que es la Ford Fiesta. No es coña. Se llama así. Y como son libros difíciles de conseguir, porque está un poco descatalogado, pero estará online, pero me refiero online, de venta de segunda mano, y porque está en inglés y a lo mejor alguien no quiere ponerse, recomiendo otro, y por entrar también en otro ámbito para que haya un poco para todo el mundo, este librillo de aquí, que se llama El joven Moriarty, el misterio del dodo. Es una serie de libros que se llaman El joven Moriarty, de Sofía Rey, para gente más joven, para niños, básicamente es una historia más infantil. Muy recomendado, todo lo de la autora, pero sobre todo eso de ahí. Bien. Jane Eyre y dodos, exacto. Ahí quedan las recomendaciones, que siempre tiene que haber alguna recomendación literaria, porque si no, no se puede. Respecto a lo del
el dodo como tenante del escudo, ¿no? De tenante heráldico. Si ves los escudos, sobre todo de países de África y del Caribe, especialmente, es maravilloso porque serán una especie de unos animales maravillosos como símbolos de los escudos. Les animo a que la gente eche un vistazo. Pero voy a pasar algunos de todas formas porque son una delicia. Bueno, pues junto con el mamú, el dodo es el ejemplo principal, el símbolo de los animales extintos. Hay una diferencia, es que el mamut se extinguió mucho antes, pero el dodo, la pregunta es si sabemos cuándo se extinguió. No vosotros, sino la gente del chat. Voy a dejar unos segundos para que la gente vaya respondiendo. Mientras tanto, siendo el símbolo de los animales extintos, sí que es cierto que tenemos representaciones muy interesantes del dodo, que es lo que vamos a ver hoy aquí. Dice Pitsur siglo XIX, dice Daniela Quillue siglo XVII, pero más o menos sí que nos lleva a que se extinguió hace muy poco tiempo, comparado con otros animales. La respuesta correcta a continuación. Bien. Ahora bien, tenemos a un señor que es Roeland Savery, no se pronuncia así seguro porque es un señor neerlandés, pero bueno, que es, digamos, el rey de los dodos. Es el señor que lo representó en mayor número de veces en sus pinturas. Es un pintor barroco. Y tiene ejemplos, voy a ir poniendo algunos, como este, que es la Tentación de San Antonio, en el que, a ver si os fijáis dónde está el dodo, a ver si os dais cuenta de dónde está el dodo. Porque esta tiene tela. El dodo está como fusionado con un bogavante, ¿no? Exacto. Tenemos aquí al dodo fusionado con una especie de langosta y cabalgado por yo que sé qué. Es una pintura para verla, porque atento a esto de aquí, este camarero improvisado. Bien, este caso es muy interesante y da un poco de miedo, como dice Marta. Fijaos a esta señora de aquí echando un ojo. Y El sombrero es un sombrero fantasma, se transparenta, ¿lo habéis visto? El que está colgado en la pared. ¿Este? Sí. Es verdad, un poco sí. No, más a la derecha. Ahí. Ah, vale. Esto de Vale, Cardenal. fijaos en el pequeño demonio con su pequeña trompetilla, en fin, para hacer pues, su música. Bien, este dodo... Muy del Bosco lo de introducirse instrumentos musicales por el ano, ¿eh? Sí. Bien, Bueno, en el bosque te lo introducen. te lo introducen otras personas, ¿no? Es una tendencia también, ¿eh? Vale, esta pintura tiene una cosa, y es que es el dibujo, el dodo más temprano representado por Savery. O sea, la primera vez que Savery pinta un dodo. De hecho, lo llamativo del asunto es que, siendo este señor conocido desde hace mucho tiempo porque había pintado al dodo en numerosas ocasiones, no se sabía que allá había un dodo hasta el año 2018. En 2018 alguien dijo, ¿eso de ahí qué es? Como fijándose un poco más. Qué buena vista, ¿eh? Qué buena vista, qué buena vista. Esta pintura sería de entre 1611 y 1613. Y sí, los dodos estaban alive. ¡It's alive! Bien. Algunos ejemplos más de pintura. Aquí tenemos bocetos del mismo pintor, de Savery. Serían un poco posteriores en este caso, pero son bocetos, pues eso, de dodos, ¿vale? ¿Se sabe cómo conocía él también a los dodos? Ahora viene. Poco a poco. Bien. Otro ejemplo más. Prefiero poner primero todas las imágenes. Este se parece un poco al que hemos visto antes. En este caso tendríamos una pintura pues muy bucólica también, con los animalillos todos en comunión, ¿no? En parejitas, etcétera. Y sí, un dodo. Que el dodo parece que siempre tiene un poco la poseta de madre mía, me han pillado. Yo he venido a robar, pero en fin. Y algunos animales que la verdad es que en este sentido pues no quedan muy aerodinámicos, pero bueno, ahí están. Vale, ahí tenemos toda una energía de nuevo de animales. Y... son como los pavos cuando se dejan caer, ¿no? Sí, un poco eso. Y a ver si puedo poner el... Este sería otra más. Creo que... me parece que es la que he puesto al principio. Sí, es la que he puesto al principio. Vale. Pongo 3 más de este pintor y pasamos a la siguiente fase. Lo que pasa es que los enlaces a veces tardan un poco en abrirse. ¿Vale? Aquí tendríamos... Hasta ahora tenemos apariciones de dodos como un poco psicodélicas o en un lateral. Pero llegó a pintarlo, a reproducirlo como tal. Solo aquí hay un dodo, ¿no? De hecho está firmado en 1626. Y tenemos otro ejemplo más para ver
otra pintura de dodo individual, que sería esta de aquí. De hecho, esta es una de las que se puede considerar como la imagen oficial. Pongo estas dos porque es la misma, pero una es una copia y bueno, depende de hecho esta es de 1650 tal. Bueno, son una copia de una cosa, de un dibujo de este señor. Y es un poco la oficial, la imagen oficial que hay del dodo, hasta el punto de que si os fijáis, este más o menos en la misma pose, etcétera. Bueno, digamos que este señor sentó cátedra de cómo es un dodo. Tenemos más ejemplos, no solo de él, de hecho aquí os pongo uno de Ustad Mansur, que es un pintor de la corte mogola, que no mongola, de la zona de India, un estado de la zona de India, ¿vale? Que aquí vemos también otro ejemplo. Y luego pinturas de, pues, este es de otro autor neerlandés, aquí incluso el dodo parece más obeso, con una oveja de un cuerno, ¿vale? También Pobrecillo, ¿eh? es un animal curioso. Sí, la verdad que aquí el dodo. Ahora hablaremos de eso. Parece que a los tres les pasa algo, ¿eh? Están un poco... Que no están mal, ¿eh? No están bien, que diga. Y esto de aquí, tan bonito, es posible que sea la última ilustración que existe de un dodo vivo, ¿vale? Realizada a un dodo vivo. La última vez que se le vio con vida. Exacto, 1638 de Cornelis Saftleben. En principio parece que es la última. ¿Qué pasa? Luego tenemos otra, tenemos una de 1682, pero en principio esa no sería de un dodo vivo. ¿Qué pasa con los dodos? Los dodos estaban tranquilamente en Mauricio. Todo iba relativamente bien hasta que empezó a ir relativamente mal. En ese momento no había humanidad en la isla de Mauricio, a finales del siglo XVI. Pero empezó a haber humanidad. Empezaba a haber, aunque había habido algún que otro contacto, parece ser, en principio anteriores, pero no había ningún asentamiento fijo. Entonces llegaron los humanos. ¿Y qué se encuentran? El pájaro, raro, tiene más o menos 1 metro de altura, lo digo para que no pensemos que es pequeñito, es un pájaro importante. Podría pesar entre unos 10-20 kilos, no está muy claro. Con un pico importante, que de hecho sí se sabe porque hay ejemplos de pico perfectamente conservados, de más de 20 centímetros normalmente, y que podía alcanzar unos 20 años de edad. Esto ya son estudios biológicos que han aparecido más tarde. Bueno, al final era un bicho gordo que tenía pinta bastante maja. De hecho, lo que se sabe es que probablemente fuera, pues eso, un ejemplo de la familia de las palomas, etcétera, que se quedó allí, que evolucionó, o sea, empezó a desarrollarse en la isla de Mauricio, y al no tener depredador natural, porque no había ningún tipo de depredador, perdió la posibilidad de volar, se convirtió en un bicho pues más, un poco como nosotros en el confinamiento. Por eso decía antes lo de, nos estamos perdiendo musculatura, etcétera, ¿no? No, en realidad es la misma historia que el cacapó, que vivía de puta madre hasta que metieron gatos en la isla. Ahí voy. Pero, la diferencia es que el cacapó lo tenemos hoy en día y el dodo no. Y sí que hay un matiz que desde los años 90 se está estudiando, y es que hay biólogos que dicen que el dodo no era así. No es que haya una enmienda a la totalidad. Es decir, simplemente que no era un pájaro obeso. Parece ser que las pinturas que tenemos normalmente serían, y aquí viene la relación del pintor, de este pintor que hemos visto con los pájaros, serían animales confinados, serían animales cautivos, animales atrapados en Mauricio que se lo habían llevado para allá. Pero, claro, el dodo tiende a comer, tiende a que si le echas comida se la lleva a la boca. Y entonces en cautividad engordaban. Y era bastante usual que las pinturas, por tanto, fueran de animales más bien gordos y obesos. Por tanto, se tiende a creer últimamente que son dodos sobrealimentados los que estamos viendo, que no sería tan pájaro inútil. Pese a eso, como pasa con muchos otros animales cuando no han visto humanos en su vida, cuando vino un humano al principio fue como, ¿qué es esto? Había cierta, no afinidad, pero que no se asustaban, no tenían miedo porque no los tenían como cazadores hasta ese momento. Y entonces, pues, sí que los humanos, los primeros humanos en llegar, pues los consideraron un poco tontos o torpes. Por eso muchos de los nombres, que son traducciones del holandés, son pájaro torpe, pájaro imbécil, pájaro vago, etc.
Ahora, primer contacto con el dodo, finales del 16. Hay contactos con varios estados distintos, varias poblaciones distintas, pero los que llegan y se asientan son neerlandeses. Por eso tenemos tantas pinturas de neerlandeses. De hecho, primera descripción histórica de un dodo, porque hay una cosa que podría ser, pero no está muy clara, sería esto de aquí. Esto de aquí sería, como pone debajo, una especie de, un grabado de las actividades holandesas en la costa de Mauricio, publicado en 1601, pero es anterior, ¿vale? O sea, se pintó unos años anteriores. Y esto de aquí, este número 2, es un dodo, ¿vale? Y de hecho, arriba se describe en el número 2, aunque no puede leerlo nadie aquí porque es un idioma infame, se describe el dodo. Aquí hay muchos más animales, como podemos ver, las tortugas la verdad que parecen un poco ortopédicas también, pero bueno. Dicho eso, primera aparición del dodo en escrito. Tenemos de 1602 también esta imagen de aquí, que la de abajo, no, esta de aquí sería una matanza de dodos. Y vemos una, no sé si veis algo extraño en el dodo? Que parecen pingüinos. Ahí, correcto. En el momento no tenían muy claro qué era este bicho. Y entonces algunas representaciones tiraban hacia la no sé decirlo. Iba a decir inventar una palabra y me ha salido mal. Tiraban hacia el pingüino, ¿no? Entonces aquí tenemos matanza de muchos animales, porque curiosamente esto de aquí que estáis viendo es matanza de loros y palomas similares, etcétera, que había otro tipo de pájaros, porque algunas personas probaban el dodo y decían que estaba malo y que preferían comerse los loros. Pero bueno, eso es otra cuestión. Vale, ¿qué pasa? También se preguntaban, ¿qué es esto? Les llamaba ya la atención el dodo en aquel momento. Y tenemos a un señor que es Peter Mundy, que ojo con lo que especula 230 años antes de la teoría de la evolución, dice lo siguiente. Dos de estas especies de aves que mencioné, hasta donde sabemos, no se pueden encontrar fuera de esta isla, que está a 100 leguas de San Lorenzo. Se puede plantear una pregunta, ¿por qué están aquí en otro lugar y no en otro lugar? ¿Y por qué están lejos de otra tierra y no saben volar o nadar? La medida en que una mezcla de especies produce formas extrañas y monstruosas también sería una pregunta. O la naturaleza del clima, ¿cómo les afecta? La antigüedad y el mundo, ¿cómo altera las primeras formas durante mucho tiempo? O cómo se evoluciona. Bueno, evoluciona es una traducción tal, pero bueno. Cómo se desarrollan las especies. Como siempre, los pájaros jodiendo la marrana de cómo en aquel momento tenían la idea de cómo era eso de la creación, ¿no? No te metas con ellos, que a lo mejor era un tiranosaurio antes. Sí, pero muy antes. Bien. No sé si hay algún comentario por parar y... Sí, hay una corrección de las plumas que te ha dicho que son grabados, que eso no se pinta. ¿Cómo? Que estás diciendo que son pinturas y lo último que has puesto en realidad son grabados. Pero he dicho que son grabados lo último. Ah, pues ha hecho esa corrección. O sea, había pinturas, lo de antes eran pinturas, lo último son grabados. Vale. Bueno. Si he dicho pinturas, error. O sea, creo que pensaba que había dicho grabado. Bien, ahora, ¿por qué hay tantas imágenes de dodo? ¿Iban allí los pintores, etcétera, etcétera? ¿Cuál es la pregunta aquí? Y es que enseguida se los empiezan a llevar a Europa. No sabemos cuántos se llevaron a Europa. Lo que sí sabemos, se ha hecho un recuento, de cuántos se cree que vivieron durante un tiempo más o menos prolongado. Que son 11. 11 en principio habrían llegado vivos, habrían estado, pues en fin, en sus respectivos lugares. Y de hecho, uno de ellos se podía encontrar, y es este de aquí, en el zoológico de Rodolfo II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. De hecho, se piensa, si os fijáis, de hecho no está tan obeso, etcétera, y se piensa que era un polluelo, pero esto ya es más complicado. Bien. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema no es tanto la caza, porque de hecho hay personas a las que no les termina de gustar el dodo, ni la persecución de los animales, sino lo que viene con los humanos. Como ha dicho David, gatos, ratas, cerdos, perros, monos, que eso me ha hecho mucha gracia. Todo ese tipo de animales se empiezan a extender por la isla y empiezan no ya a atacar a los dodos, sino a saquear sus nidos. Eso, junto con la acción humana, y que sería básicamente tanto caza como deforestación de su hábitat, hizo que en muy poco tiempo, y con muy poco tiempo me refiero a menos de un siglo,
desapareciese. Sí que es verdad que parece, hay excavaciones arqueológicas buscando más respuestas sobre el dodo, y parece que tampoco ayudó la propia isla, porque parece ser que hubo un mini maremoto que se llevó para adelante unos cuantos dodos, lo cual, en fin, pobre bicho. ¿Cuándo desaparecen los dodos? La fecha oficial es 1662, pero se cree que pudieron existir hasta 1690, porque de hecho hay un testimonio de un nativo, de un nativo de otro lugar que fue allí, pero bueno. Y me hace mucha gracia porque no lo tienen muy en cuenta, de los años 70. Pero en cualquier caso, hay literalmente un artículo escrito por biólogos y matemáticos que es que me ha impactado mucho. Nada más entrar me encuentro un montón de fórmulas matemáticas viendo, intentando dilucidar cuándo pudo extinguirse el dodo. Y señalan a 1690. Bueno, pues ahí queda. Ahora, punto interesante. El dodo desaparece. La gente que hay en Mauricio sabía lo que era un dodo y sabe que de repente deja de haber dodo. Pero la gente de fuera, pese que se han visto algunos y hay pinturas, no lo tiene tan claro. De hecho, aunque se certifica, incluso en el siglo XVII y XVIII, hay algún que otro artículo, algún que otro escrito sobre la extinción del dodo, la comunidad científica no termina de creérselo. Porque también era un poco reticente a hablar de extinciones y al concepto de extinción. Porque también eso causaba problemas con tanto la religión como con las teorías del momento, etc. Y, ojo, se habla por primera vez de extinción en 1833, en una revista. 1833. Hasta entonces, no solo se dudaba de ello, sino que la comunidad científica puso en duda la existencia del dodo. Pensaban que era, de hecho Plumas está aquí, los pájaros mitológicos como tantos otros animales, pero los pájaros mitológicos tienen como mucha banda ancha, ¿no? Hay muchos pájaros mitológicos. Y pensaban que era algún tipo de relato, pues esto, relatos que venían de Oriente o de África, que sonaban más a invención que otra cosa. Sonaba pues, Heródoto. Sonaba un poco Heródoto, sí. Pues durante un tiempo hubo que demostrar finalmente que eso existía. Claro, pensamos que hoy en día es muy fácil meterse a internet y encontrar tanto basura como no basura. Pero en aquel momento, incluso aunque había pájaros disecados, todos disecados, y esqueletos de dodo por Europa, pues bueno, pues tú estás a lo mejor en Londres y el pájaro disecado está en Múnich o al revés, y entonces, pues bueno, pues ya sabemos cómo funciona todo esto. Con lo cual, curiosamente, en el siglo XIX, y por una vez el siglo XIX nos da una alegría, aunque creo que pronto nos darán más de una. En el siglo XIX se certifica, se consigue certificar definitivamente que el dodo ha sido extinto, y no solo eso, sino que pasa a convertirse en el símbolo de la extinción, y con lo cual también es un poco curioso, es el símbolo de eso, y en algo de la cultura pop, porque aparece de hecho en ¿cómo se llama el libro este? Alicia en el País de la Maravilla. Sale el dodo, de hecho, en algunas portadas. Aparece ya en la cultura popular porque es un animal así como simpaticón. Con lo cual pasa de una especie de impasse en el que desaparece un poco del panorama a convertirse en eso. Curiosamente, el dodo no es la única especie... Bueno, curiosamente no. El dodo no es la única especie que desaparece en aquel momento. De hecho, entre 1500 y 1800 hay al menos una lista de 40 especies que son exterminadas, que desaparecen, que se extinguen. Y, concretamente... Perdón, la lista es de 40 mamíferos. Y 48 especies endémicas de terrestres vertebrados que también se extinguen antes de 1800. Con lo cual no es la del dodo la única historia, hay muchos más. De hecho, en la propia isla Mauricio hay otro pájaro más que también desaparece. Hay muchos más que van desapareciendo por la intervención del hombre, ya sea directa o indirectamente. A mí el que has mencionado antes, que se parecía más a un pingüino, me ha recordado también al alca gigante, que es como una especie de pingüino, pero no es un pingüino del hemisferio norte, más bien era que se extinguió también en esa misma época. Con el mundo en la época de las exploraciones del siglo XVI, XVII, y muy repentinamente también. Alca gigante. Sí. Se parecía mucho a ese. De hecho, se llama Pinguinus impenis.
Claro, es que el nombre, he estado leyendo un poco, el nombre pingüino viene del gaélico penguin, que quiere decir cabeza blanca. Y que luego se lo hemos aplicado a los pingüinos, que no son pingüinos originales, se le llamaba pájaros amigo. bobos. Amigo. De estos rollos que hay a veces. Y me he acordado también del Moa. El Moa, no de Moa, sino de... Sí. Y bueno, si te das el nombre genial, ya es por sí un nombre de un ave, porque Sí. Tío Moa, bueno, está todo el chiste. De pájaro mola un montón, ¿eh? Claro. Y vivió en Nueva Zelanda. Es decir, con otras aves gigantes que vivían en el subcontinente tanto australiano como en Nueva Zelanda y otras zonas de Oceanía. El Moa hasta hace nada estuvo ahí activo. Su extinción se produjo hace 500 años. Es decir, Me encanta la imagen de la reconstrucción porque es como ver a indígenas cazando en Dinópolis o algo así. sí. Y claro, a mí me da que pensar que, claro, todo eso forma parte también de... Es decir, contribuye ese tipo de animales gigantes o exóticos raros a las leyendas de luego posteriores, pues de aves, de dragones, etcétera. Claro, claro. Como cuando en la antigüedad se producían descubrimientos de animales, de restos de animales también extintos. Y una de las teorías que para consolidar el hecho de los dragones, es decir, es que se apareció un esqueleto de un dinosaurio. Es decir, lo normal es pensar que ese animal ha existido, efectivamente. De hecho, es que el debate durante el siglo XIX, no solo sobre la extinción de animales, sino sobre la propia evolución y la aparición de pues eso, de huesos y restos humanos, es tremenda. Los primeros dinosaurios, eso tremendo debate, y por eso en el XIX también joder, macho, otra vez ha vuelto a pasar. Ha vuelto a pasar. En el 19 también es que ya me he ido un poco. Podemos decir que sí y atraemos a más gente. Vale. Sí. Está con nosotros Ale del Capo. Está Ale del Capo. Mira, Bueno, vale, cuéntanos. El próximo programa lo confirmaré. lo diré en el inicio. Que eso, que en el siglo XIX, con esa obsesión de los occidentales, que está muy bien, con su ciencia, etcétera, ir a certificar cosas, van a certificar que el pájaro ha existido y que se ha extinguido también. Ha existido y lo hemos extinguido, o se ha extinguido en fin, un poco por culpa de la acción humana, aunque sea de forma indirecta. Y nada, pues yo traía hoy esa extinción. Yo quería hacer solo un apunte más, es decir, respecto a lo de la representación de la ave, tú es que a lo mejor no lo estabas representando realmente como era. Sí. Y era una representación un poco distorsionada de lo que realmente... he mandado un enlace en la que un paleontólogo actual dice, quizá hemos estado representando mal ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Dios santo. Eso es un cisne, ni más ni menos. No voy a enseñarlo. Sí, enséñalo. Enséñalo, por Dios. Es broma, joder. Un animal en la naturaleza es así. Bueno, lo que hace ese autor en esa imagen es mostrarnos que quizás hemos estado representando mal a los dinosaurios todo este tiempo. ¿No? Pero creo que este debate era bastante polémico, ¿eh? Quiero decir. Sí, tenía mucha polémica, sí, pero bueno, porque es una vi por forma, redes, digamos, exagerada, sí. Pero que muchas veces, lo digo como ejemplo, de que las representaciones que nosotros hacemos de algo que no tenemos, digamos, forma de constatar, es que muy probablemente no sea al 100% igual lo que estamos representando de cómo era. O muchas veces es imposible de saber. Esta es una imagen un poco exagerada para que nos hagamos la idea de cómo... Stranger Things. Sí, un mismo animal representándolo sin plumas o con plumas puede parecer una cosa totalmente distinta, pero eso pasa. Es muy difícil representar ciertos animales o ciertos seres de los que no tenemos información de primera mano. Que por cierto, a mí me ha surgido la duda, no sé si os recordáis, en la película de Up sale un pájaro. El gamusino. ¿Sí? Sí. ¿Un gamusino? Sí. Vale. Es que estaba pensando y digo, cómo debían haber sido realmente los dos, es muy parecido. Claro, ese a lo mejor se parece más al Moa, quizás. Sí, no. Claro, por tamaño sí, pero por el pico y demás, se parece mucho a cómo debía haber sido el dodo, según lo que ha contado Juanje. Mucho más delgado, más esbelto. Sí, hombre, no tan exagerado quizá, pero sí, algo así. O sea, al final es solo eso, que el estudio de los 90 lo que decía era que el problema de los dodos que se estaban pintando era que eran dodos en cautividad y que los dodos pues evidentemente estaban pues inflados, del arroz inflado. Te desayunan mucho. Y nada, pues yo por mí ya está. Yo creo que hemos vuelto a demostrar que Meriendacena es un espacio libre de eurocentrismo. Sí. No nos podemos ir más lejos, de verdad.
A Indonesia, Isla Mauricio, ¿qué va a ser lo próximo? Pues sí. Dios, no sé qué es esto que han pasado, pero bueno. Pues nada, si no tenéis algo más que decir, os cerramos ya. Yo creo que podemos ir concluyendo. Pues muchas gracias a todo el mundo por haber venido, por haber visto el programa de hoy, por haber asistido a estas extinciones y a esta España de los 60, 70 y a... Ay, que era Cocú... ¿Cómo se llamaba? ¿Coteca? Coteca. Vale. A esos tres elementos y nos vemos el miércoles y vamos a tener una sorpresilla. Venga, hasta luego. Hasta el miércoles. Pero